Hola, espero que estés muy bien. En este video te traigo la comparativa entre estos Smart TVs 4K de la marca LG, ambos con tecnología OLED. A la izquierda el modelo C3 y a la derecha el modelo G3, ambos en este caso en tamaño de 55 pulgadas. Lo primero que te quiero aclarar es que la diferencia de alturas entre ambos modelos es porque el modelo G3 no incluye base para mesa y aquí en Colombia no se consigue la base que LG vende específica para ese modelo, que es la misma que también le sirve al modelo G2, por lo cual tuve que conseguir una base universal. Como pueden notar, no es la más estética, pero por lo menos cumple con su objetivo de mantenerlo sobre una mesa. Y antes de comenzar, aquí por supuesto puedes corroborar que se trata de los modelos mencionados, el C3 a la izquierda y el modelo G3 a la derecha. Y esta sería la última versión de software disponible para ambos modelos hasta la fecha, la 03.10.85. Como ya te mencioné, una de las principales diferencias es que el modelo C3 sí incluye base para mesa dentro de la caja, mientras que el modelo G3 no. Pero el G3 incluye base para pared dentro de la caja, mientras que el C3 no. Y como te mencioné antes, en el modelo G3 tuve que comprar esta base universal, pero en muchos países LG vende una base específica para este modelo que es mucho más estética. Otro aspecto diferencial entre ambos modelos es el diseño de la parte posterior. Ese sería el modelo C3 y además es más liviano. Y este sería el diseño de la parte posterior del modelo G3, dejando de lado la base universal que, como ya te dije, no es la más estética. Y este modelo es además un poco más pesado y un poco más grueso, muy probablemente porque cuenta con la matriz de microlentes. Porque sí, de acuerdo a LG y toda la información que puedo encontrar en distintas páginas web, este modelo de 55 pulgadas G3, al igual que los tamaños más grandes, también tiene matriz de microlentes. Y en cuanto a las entradas, el modelo C3 las tiene ubicadas todas en la parte posterior lateral. Tiene una para el IR Blaster, el cual se incluye dentro de la caja. Tiene una entrada para el cable de la antena de aire, una entrada para el cable digital óptico, otra para el cable LAN para internet. Tiene 4 puertos HDMI 2.1, por supuesto totalmente compatibles con los 120 Hz en 4K y tecnologías de frecuencias de actualización variables, y 3 puertos USB 2.0. Mientras que el modelo G3 en su parte posterior baja tiene la entrada para el IR Blaster, el cual también se incluye dentro de la caja, una entrada para el cable de la antena de aire, una entrada para el cable digital óptico, una para el cable LAN para internet, 2 puertos HDMI 2.1, 2 puertos USB 2.0 y en la parte posterior lateral tiene otro puerto USB 2.0 y otros 2 puertos HDMI 2.1, todos totalmente compatibles con los 120 Hz en 4K y también tecnologías de frecuencias de actualización variables. En cuanto al apartado Smart, debes saber que ambos modelos son iguales, tienen el mismo Magic Remote con el mismo diseño, misma ubicación de teclas, mismo sistema operativo WebOS, mismo procesador, misma fluidez que es muy buena a la hora de abrir aplicaciones, de cargar videos, de retroceder, de adelantar. No tengo quejas al respecto. Ambos modelos realmente son muy rápidos en este aspecto. Ambos modelos también son compatibles con los asistentes de voz propios de la marca LG, también con el Amazon Alexa y en algunos países además con el asistente de voz de Google, y ambos modelos también son compatibles con la función de manos libres o conocida como Hands Free Voice Control. La tienda de aplicaciones es por supuesto la misma en ambos modelos, que es propia del sistema operativo WebOS, conocida también como LG Content Store, que es muy amplia, aunque no tan amplia como la Play Store de Google, y las aplicaciones en cuanto a cantidad y variedad pueden cambiar dependiendo de cada país o de cada región. La aplicación LG Channels está disponible en ambos modelos y a través de ella de forma gratuita puedes disfrutar de contenido audiovisual en el idioma de tu país en cuanto al audio. Y ten presente que estas canales las provee principalmente la aplicación Pluto TV, pero también las proveen otros servicios de IPTV. Ambos modelos son compatibles con la función Multiview lado a lado, Picture in Picture y también monitor de PC dual. Estas serían las combinaciones permitidas. Una de las más usadas es, por ejemplo, en una pantalla ver la aplicación YouTube de los televisores y en la otra, por ejemplo, lo que ves a través de tu smartphone. También puedes realizar otras combinaciones, pero en ninguna de ellas es posible
visualizar dos dispositivos conectados a puertos HDMI diferentes. Otro aspecto muy importante es que en ninguno de estos modelos OLED puedes apagar la pantalla mientras utilizas la aplicación YouTube, aunque sí es posible con otras aplicaciones. Y es extraño porque la aplicación YouTube es una de las más utilizadas, por ejemplo, para escuchar música, y es muy necesario poder apagar la pantalla en esos televisores mientras se utiliza esa aplicación. Y es extraño porque en modelos OLED LG de años pasados sí se puede apagar la pantalla mientras utilizas YouTube. Esperemos que con alguna actualización de software solucionen este aspecto que es muy importante en estos modelos LG OLED 2023. También me gusta destacar que la función de configuración de control remoto universal está disponible, por supuesto, en ambos modelos, ya que es propia del sistema operativo WebOS en esos televisores LG, y esto permite que el Magic Remote se pueda sincronizar con distintos dispositivos, por ejemplo, decodificadores de señal digital de compañías en tu país que ofrezcan ese servicio, con lo cual con el Magic Remote le puedes dar comandos tanto al televisor como al decodificador de señal digital, con lo cual te libras de tener que utilizar dos controles al mismo tiempo. La función Siempre Listo también está disponible en ambos modelos, lo cual te permite, por ejemplo, utilizar tus televisores OLED como cuadros decorativos. También puedes utilizarlos para que reproduzcan un reloj en pantalla, o también al mismo tiempo puedes escuchar música, por ejemplo, conectando tu smartphone vía Bluetooth a ambos televisores. Simplemente puedes apagar la pantalla y escuchar música como tal, para que, por ejemplo, en este caso no haya riesgo de retención de imagen. Por eso también es importante que solucionen lo ya mencionado de que se pueda apagar la pantalla de ambos televisores OLED mientras escuchas música a través, por ejemplo, de YouTube, porque hay videos en donde a veces queda una imagen estática mientras suena la música. También en ambos modelos puede realizar algunas funciones adicionales, como por ejemplo apagar la luz del bombillito piloto, es decir que cuando apagas los televisores esa luz simplemente no va a alumbrar en caso de que de pronto te moleste cuando te vas a ir a dormir. También puedes cambiar el tamaño y la velocidad del puntero que aparece en pantalla. También, por ejemplo, puedes utilizar la función de temporizador para utilizarlos para que se apaguen cuando te quieras ir a dormir y se apaguen automáticamente. O también los puedes utilizar como despertador, de pronto sintonizando algún canal de algo que tengas conectado a algún puerto HDMI o la antena de aire y a determinada cantidad de volumen. También es importante que sepas que el cambio de relación de aspecto, en caso de que por ejemplo quieras eliminar esas bandas horizontales negras que aparecen en algunos contenidos de algunas aplicaciones de streaming, en ambos modelos OLED es posible, pero no es posible en todas las aplicaciones. Por ejemplo, ni en YouTube ni en Netflix es posible, no sé por qué. Pero en otras aplicaciones, como por ejemplo en este caso Disney Plus, también en HBO Max, también en Amazon Prime o por ejemplo en Paramount Plus, sí es posible. Y también es posible cuando por ejemplo conectas un dispositivo a alguno de sus puertos HDMI. Y en cuanto a navegadores de internet, es el mismo que es propio del sistema operativo WebOS, funciona muy bien, cuenta con la función de visualización de TV que ves en pantalla, con la cual en una pantalla puedes visualizar algo conectado a alguna entrada HDMI y en la otra simplemente leer algo de alguna página web. También puedes acceder a la búsqueda por medio de comandos de voz dentro de este navegador de internet, que es muy funcional y realmente es que los resultados son muy precisos la gran mayoría del tiempo, aunque simplemente hay que vocalizar muy bien, ya sea por ejemplo en español o también en inglés. La carga de páginas web es muy rápida, aunque también depende mucho de la velocidad de descarga de internet que tengas en tu hogar. También puedes reproducir contenido multimedia a través de distintas páginas web, por ejemplo a través de crunchyroll.com, dado que esta aplicación no está disponible en la tienda LG Content Store, pero sí puedes acceder a ella a través de estos navegadores de internet y va a funcionar muy bien. O simplemente puedes acceder a páginas web gratuitas, por ejemplo en el caso para ver contenido de anime existe jkanimeflb.net, también animeflb.net y van a funcionar muy bien. Pero ten presente que al ser páginas web gratuitas, sí o sí, casi que con cada clic va a aparecer publicidad, a pesar de que este navegador de internet cuente con bloqueador de anuncios.
En cuanto a calidad gráfica general, por supuesto, ambos modelos son compatibles con este modo de imagen personalizada o asistente de imagen personalizada, que lo que hace el software de los televisores es presentarte una secuencia de imágenes y en cada secuencia o en cada parte debes escoger 2 imágenes de acuerdo a tus gustos. Y al final el software te presenta unos resultados. En este caso a mí me gusta una imagen nítida. Me gustan realmente sí los resultados que me arroja, porque no soy amante de cantidades de brillo muy altas ni de colores sobresaturados. Y hablando de cantidades de brillo, debes saber, como ya te mencioné, que LG asegura que este modelo de 55 pulgadas del G3 cuenta con la matriz de microlentes. Y obviamente tanto en la teoría como en la práctica se nota una gran diferencia en cuanto a cantidad de brillo, obviamente a favor del modelo G3. Ten presente que ambos televisores tienen ajustados los mismos parámetros en cada modo de imagen en cuanto a brillo, color, nivel de contraste, entre otros. Yo personalmente, en cuanto a colores en cada modo de imagen y también independientemente de si el contenido tiene o no algún tipo de tecnología de alto rango dinámico, noto resultados muy similares. Obviamente se nota una leve mayor cantidad de volumen de color en el G3, precisamente porque tiene mayor cantidad de brillo, pero los resultados como tal en cuanto a saturación de color son muy similares o casi iguales entre ambos modelos. Y las principales diferencias son, primero, que el modelo G3, como ya te mencioné, cuenta con la tecnología matriz de microlentes que junto con un algoritmo del software conocido como Meta, le permite alcanzar mayores cantidades de brillo en comparación, por ejemplo, al modelo C3 que no cuenta con esas tecnologías. Y la otra diferencia es que el modelo G3 tiene disipador de calor, mientras que el modelo C3 no. También debes saber que el consumo máximo de energía en el modelo G3 es un poco superior, obviamente debe ser a que tiene mayor cantidad de brillo y la tecnología matriz de microlentes, aunque la diferencia entre ambos modelos no es muy grande. Estos datos que ves en pantalla son de acuerdo a los que LG provee dentro del manual de usuario de ambos modelos. Lo otro que te quiero mencionar es que las diferencias en cuanto a cantidades de brillo en rango dinámico estándar, como por ejemplo estás pudiendo notar en este caso, entre ambos modelos no son muy altas. Y lo mismo aplica por supuesto en cuanto al volumen y saturación de colores. Pero cuando el contenido tiene algún tipo de tecnología de alto rango dinámico, en este caso te muestro los resultados con la tecnología HDR10, sí se percibe una mayor diferencia tanto en la teoría como en la práctica en cuanto a cantidades de brillo a favor por supuesto del modelo G3. Y esa diferencia se puede percibir más dependiendo de cada escena o de cada contenido en general. Y por supuesto lo mismo aplica para cuando el contenido cuente con la tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision. Te quiero mencionar además que las tecnologías de alto rango dinámico en ambos televisores solamente se activan de forma automática cuando los televisores detectan que el contenido es compatible con algún tipo de tecnología de alto rango dinámico. Aquí en esta escena en particular, esta película Monsters Inc. University, puedes percibir que en algunos modos de imagen el cambio en cuanto a cantidad de brillo no es tan grande o no es tan perceptible en comparación a otras escenas de la misma película o de otras películas, ya sea con Dolby Vision, con HDR10 o cuando el contenido simplemente está en rango dinámico estándar. Yo considero que la cantidad de brillo que posee el modelo C3 es más que suficiente para la gran mayoría de usuarios. Y si bien ambos modelos contrarrestan muy bien los reflejos provenientes de focos de luz en sus pantallas, debo decirte que el modelo G3 tiene dos ventajas cuando por ejemplo quieras ver contenido de ese tipo que tenga muchas partes con sombra o oscuridad en una habitación muy iluminada, porque contrarresta mejor ese tipo de reflejos de lo que tengas en la habitación o los reflejos provenientes de luz natural a través de las ventanas, porque tiene mayor cantidad de brillo y algún tipo de tecnología en pantalla que le permite contrarrestar mejor los reflejos, como están pudiendo percibir. Por ejemplo, en el modelo C3 se nota muchísimo mi reflejo y las cosas de lo que tengo en la habitación, mientras que en el modelo G3 se contrarrestan muchísimo mejor ese tipo de reflejos sin que los colores negros luzcan grisáceos.
Aunque obviamente esos resultados también pueden variar dependiendo de cada tipo de contenido y la cantidad de partes oscuras que aparezcan en la escena. Por ejemplo, aquí se notan muchísimo más los reflejos de lo que tengo en la habitación y mi reflejo en ambos modelos, pero se notan más en el modelo C3. Y al apagar las luces, obviamente el rendimiento es perfecto en ambos televisores porque cuentan con tecnología OLED, por lo cual nunca vas a experimentar ni efecto clouding, ni blooming, ni sangrados de luz. No estoy seguro si tenga algún tipo de tecnología especial el modelo G3 o si simplemente los materiales de construcción de la pantalla o vidrio sean diferentes, que es lo que realmente parece. Y sí debo decir que si bien los colores negros cuando enciendo las luces en el modelo G3 no lucen tan grisáceos como por ejemplo en el QD OLED S95B, debo decir que tampoco lucen tan negros profundos como en el C3. Pero al apagar las luces, en ambos modelos los colores negros lucen profundos y prácticamente perfectos. Ya sabes entonces una de las principales ventajas en esta área que tiene el modelo LG OLED G3. Paso a hablarte ahora de los resultados en cuanto a escalado de imagen. Para eso utilizo el Filmmaker Mode en ambos modelos con contenido en rango dinámico estándar. Lo primero que debes saber es que el resultado es exactamente igual en ambos modelos, tienen el mismo procesador de imagen. El resultado no es perfecto porque ningún televisor 4K actual va a mostrar resultados en 4K cuando la resolución del contenido sea muy baja, o sea 720p o menor resolución, o incluso con 1080p el resultado no se va a mostrar en 4K. Pero lo bueno es que las partes pixeladas cuando el contenido tenga muy baja resolución en ambos televisores son casi imperceptibles en la mayoría de escenas, en la mayoría de los casos. Y lo otro que quiero recordarte que ya te había mencionado es que en rango dinámico estándar las diferencias en cuanto a cantidades de brillo no son tan altas como en alto rango dinámico, pero por supuesto aún existen, a favor obviamente del modelo G3. Y también quiero aprovechar para hablarte de un parámetro que incluyen los modelos LG de este 2023, o por lo menos los modelos OLED LG de este 2023, y es este conocido como optimizador de la expresión. Si se apaga este parámetro se nota menor cantidad de brillo en ambos modelos. Si se coloca en detalle aumenta un poco el contraste, y si se coloca en brillo obviamente esa cantidad de brillo incrementa en ambos modelos, siendo superior el incremento en el modelo G3. También existe el parámetro brillo máximo, que al apagarlo obviamente se decrece considerablemente la cantidad de brillo, más en el modelo G3 por alguna razón, y al colocarlo en medio o en alto esa cantidad de brillo tiende a incrementar considerablemente en ambos modelos. Y esos cambios entre estos parámetros de optimizador de la expresión y de brillo máximo también pueden variar dependiendo de cada contenido, de cada escena y también dependiendo de cada modo de imagen. Por ejemplo, aquí te voy a mostrar los resultados con el modo de imagen en vívido, donde puedes percibir que los cambios no son tan notorios como si lo fueron con el modo de imagen Filmmaker que ya te mostré hace unos segundos. Sea como sea, vuelvo y te repito, la cantidad de brillo que tiene el modelo C3 puede ser más que suficiente para la gran mayoría de usuarios, tanto para una habitación que sea algo iluminada como para aquellas obviamente que tengan poco o nada de iluminación. Pero obviamente si quieres mayor cantidad de brillo y te alcanza el dinero, adelante, vete por el modelo G3, que recuerda tiene un mejor manejo de los reflejos, principalmente de aquellos provenientes de las ventanas o de lo que tengas en la habitación cuando observes escenas que tengan partes oscuras. Por alguna razón, como ya te he mencionado y te quiero recalcar, la diferencia en cuanto a cantidades de brillo en algunas escenas y en algunos modos de imagen no son tan grandes como si lo son con otras escenas, pero en la teoría ya hice las medidas con mi luxómetro y obviamente en el modelo G3 la cantidad de brillo es más alta, o de hecho mucho más alta, cuando el contenido tiene algún tipo de tecnología de alto rango dinámico, y sí que se puede percibir en la gran mayoría de escenas. Y es por supuesto una de las grandes ventajas de este G3 con su tecnología matriz de microlentes y algoritmo Meta. Y además cuenta con disipador de calor. También quiero decirte que más adelante subiré un video con configuraciones de imagen recomendadas para ambos modelos, pero por favor no me pidas que le baje al brillo, porque si bien es cierto que al bajarle la cantidad de brillo baja tanto el consumo energético como también un poco el riesgo de retención
retención de imagen, pues entonces, dado el caso, es mejor que te compres un televisor con tecnología OLED que tenga ya de fábrica menor cantidad de brillo, como por ejemplo un B2 o un A2, o por ejemplo un modelo OLED B3. Realmente no sé para qué quieres un televisor de este tipo para después bajarle la cantidad de brillo en todos los modos de imagen. Aunque lo que sí podrías hacer es escoger un modo de imagen o dos modos de imagen en los que quieras bajarle la cantidad de brillo para, por ejemplo, utilizarlos en una habitación con poca iluminación, porque en esas condiciones una alta cantidad de brillo puede ser molesta para los ojos, y el resto de modos de imagen dejarlos con su cantidad de brillo a la máxima capacidad para cuando los vayas a utilizar en una habitación que tenga mucha iluminación. La tecnología conocida como ABL existe en televisores LCD LED y también por supuesto en estos con tecnología OLED. Y lo que sucede es que cuando una forma, por ejemplo este cuadro blanco, se muestra en menor porcentaje en la pantalla, se va a mostrar con mayor cantidad de brillo en comparación a cuando se muestra en mayor porcentaje, sobre todo cuando se muestra al 100%. El cambio es obviamente notorio y la cantidad de brillo sigue siendo superior por parte del modelo G3, y esta función simplemente no se puede desactivar. Y en cuanto a la función ASBL, que en modelos LG OLED de años pasados sí se podía desactivar, aparentemente en estos 2023 no se puede desactivar. Aún no lo he comprobado, pero todo indica que no se puede desactivar. Y esta función lo que hará es que ambos televisores, al detectar que hay un logo en pantalla por mucho tiempo, por ejemplo cuando juegas videojuegos de este tipo, lo que hacen los televisores es decrecer la cantidad de brillo gradual y total de toda la pantalla para decrecer aún más el riesgo de retención de imagen. Obviamente en ambos modelos sí se puede percibir ese cambio, yo lo pude notar colocando mucho cuidado, pero realmente no es tan brusco en comparación, por ejemplo, a modelos LG OLED de años pasados. Es una gran ventaja de estos modelos 2023, al parecer mejoraron ese algoritmo para que esta función ASBL no sea tan brusca, tan drástica ni tan distractora. Y aquí quiero aprovechar para hablarte o para que te puedas dar cuenta que en ninguno de estos modelos vas a notar efecto de pantalla sucia. Y es que ambos televisores tienen una muy buena uniformidad de colores grises, con casi nada de ese molesto efecto de pantalla sucia. También quiero que sepas que los ángulos de visión en ambos modelos son muy buenos, en el sentido de que los colores no pierden tanto volumen ni lucen blanquecinos cuando sus pantallas son observadas desde ángulos muy amplios, siendo levemente mejores en el modelo G3 también gracias a la tecnología matriz de microlentes. Y en ambos modelos quitaron esa contaminación rojiza y levemente marrón que algunas tonalidades sufrían cuando el ángulo de visión era muy amplio, algo que sí sufría el modelo C2 y aparentemente también el modelo G2 del 2022. Y por supuesto es bueno que sepas que el manejo del movimiento al ver contenido a través de aplicaciones de streaming o al conectar un decodificador de señal digital a alguno de sus puertos HDMI en ambos modelos es simplemente muy bueno. Ambos televisores cuentan con el parámetro TrueMotion. Puedes colocarlo por ejemplo en selección de usuario y modificar de forma manual el decrecimiento de vibración, adjutter y el decrecimiento de borrosidad. Aunque el OLED movimiento casi no lo recomiendo porque oscurece mucho la imagen y genera un efecto flicker que puede ser molesto. Y si quieres mejor fluidez, decreciendo notablemente el efecto de vibración o conocido como adjutter, puedes por ejemplo probar con el movimiento suave y te aseguro que en la mayoría de ocasiones vas a obtener los mejores resultados con una imagen mucho más fluida, sin casi nada de efecto adjutter y casi nada de artefactos. Para este apartado gaming, lo primero que debes saber es que ambos modelos cuentan con Game Bar. Pero para poder cambiar los modos de imagen, además de colocar el modo de imagen en optimizador de juego, debes sí o sí colocar el modo de audio también en optimizador de juego. Hasta ahora ambos modelos han recibido 2 actualizaciones de software y no han solucionado este aspecto de que limita el cambio de modo de imagen de la Game Bar a tener también el modo de audio en optimizador de juego. Y esto lo digo porque en modelos LG de años pasados sí se podía cambiar el modo de imagen de la Game Bar, sea cual sea el modo de audio que tuvieras seleccionado.
Y por supuesto aquí puedes notar los modos de imagen de la Game Bar en ambos televisores, cuyos cambios son muy similares en cuanto a colores en ambos modelos, y el modo de imagen que más genera cambios en ambos televisores es el modo de imagen deportes, en donde los colores lucen más saturados y la cantidad de brillo sigue siendo superior en el modelo G3 en todos los modos de imagen, también con este modo juego. Es bueno por supuesto recordarte que ambos televisores tienen 4 puertos HDMI 2.1 totalmente compatibles con los 120 Hz en 4K y también con tecnologías de frecuencias de actualización variables. La experiencia gaming en ambos televisores es increíblemente buena. También quiero mencionarte que los tiempos de input lag en 4K a 60 Hz y en 4K a 120 Hz en la práctica en ambos modelos son muy buenos. Los datos que ves en pantalla son respectivamente de los modelos del año pasado, C2 y G2, porque en ratings.com aún no analizan esos modelos 2023 y yo no cuento con un dispositivo que me permita conocer sus tiempos de input lag. Lo mismo creo que aplicaría para los tiempos de respuesta. Los datos que ves en pantalla también son de los modelos del año pasado, pero muy probablemente sean muy similares o iguales a los de este año. Los televisores con tecnología OLED se caracterizan por tener muy bajos tiempos de respuesta, lo que les permite que los píxeles puedan cambiar mucho más rápido de un color a otro, y esto compenetrado con las tecnologías de frecuencia de actualización variables hacen que no haya ni efecto ghosting ni tampoco lo que se conoce como rasgamiento de pantalla o screen tearing, o yo por lo menos nunca llegué a percibir esos efectos en ninguno de estos dos televisores. Aquí quiero aprovechar para hablarte del riesgo temido por muchas personas, conocido como retención de imagen y quemado de píxeles. Si vas a jugar videojuegos donde en pantalla aparezca un logo por mucho tiempo y vas a utilizarlo por 4 o más horas diarias durante semanas, meses y años, en ambos televisores ese riesgo existe y también aplica para otros modelos, tanto de LG como de otras marcas con tecnología OLED. Nada que hacer, pero si el tiempo diario de juego va a ser de 4 horas o menos, así les darás tiempo a que el ciclo de limpieza de píxeles se pueda llevar a cabo con mayor constancia, por lo cual el riesgo de retención de imagen reducirá considerablemente. Lo mismo aplicaría para cuando los vayas a utilizar, por ejemplo, como monitores de PC para trabajo y aparezca una imagen estática por muchas horas, o cuando, por ejemplo, veas un canal de televisión donde siempre aparezca un logo estático en pantalla, por ejemplo, un canal de noticias o un canal de deportes. Ahora quiero mostrarte los resultados con este videojuego Dead Space. Como puedes percibir, con este tipo de videojuegos, los resultados son mejores en el modelo G3 en estas condiciones de luz ambiental porque, como ya te había mencionado antes, se contrarrestan mejor los reflejos de aquellas cosas que tengas en la habitación, mientras que en el modelo C3 se notan mucho más. Aunque quien quiera jugar videojuegos de este tipo tratará de hacerlo en una habitación con luz tenue o prácticamente sin nada de iluminación para que la experiencia sea mucho más terrorífica. Aunque los resultados pueden variar mucho dependiendo de cada escena, entre más oscuridad haya en la escena y tenga las luces de la habitación totalmente encendidas, en ambos modelos se van a notar mucho los reflejos de lo que tengas en la habitación, pero el resultado sigue siendo mucho mejor por parte del modelo G3. Y cuando apaga las luces de la habitación, el resultado en ambos televisores es muy bueno. Por supuesto, al tener tecnología OLED nunca vas a experimentar ni efecto clouding, ni blooming, ni sangrados de luz, como si lo podrías experimentar en algunos televisores con tecnología LCD LED. Y en cuanto a nivel de detalles, en ambos televisores es muy bueno. Lo que debe ir oscuro deberá ir oscuro, lo que debe ir muy oscuro deberá ir muy oscuro, y en las partes donde sea muy necesario notar muy bien los detalles, en ambos televisores se van a poder percibir muy bien sin problemas. Y yo te puedo decir que la mejor experiencia de terror la puedes experimentar con los televisores OLED, por ejemplo, alguno de estos dos modelos. Y en cuanto al calentamiento en pantalla, luego de más de 3 horas de utilizarlo sin parar, también por supuesto con videojuegos, en ambos televisores es relativamente alto, siendo levemente más alto en el modelo G3, aunque recuerda que ambos televisores tienen altas cantidades de brillo y tecnologías gaming avanzadas, pero nunca vas a sentir un calor exagerado al acercarte a estas pantallas.
Ya para terminar, quiero hablarte primero del sistema de sonido de ambos televisores. La potencia en la teoría y en la práctica es superior por parte del modelo G3. La diferencia no es gigantesca, pero existe, yo la pude percibir y tú más o menos te podrás hacer una idea de cómo sería el rendimiento de ambos modelos en cuanto a sonido en la vida real, porque al final de este video vas a poder escucharlos para que más o menos te hagas una idea de cómo podrían resultar esas diferencias. Pero el rendimiento del sistema de sonido del modelo C3 a mí me parece que es muy bueno, simplemente que si quieres un poco más, entonces sí te convendría irte por el G3 o simplemente adquirir el C3 y comprarle una barra de sonido o un teatro en casa. Y en cuanto a tecnologías, ambos modelos son muy completos. Una novedad es que a estos modelos 2023 les volvieron a añadir el códec DTS, que puede ser muy importante para algunas personas. Y a manera de resumen, lo que más creo que me van a preguntar es si realmente conviene gastar la mayor cantidad de dinero para comprar el modelo G3. Yo te diría que sí, que si tienes esa cantidad de dinero extra, adelante. Con el modelo G3 vas a tener mayor cantidad de brillo, disipador de calor, un mejor sistema de sonido, la tecnología matriz de microlentes que no solamente mejora la cantidad de brillo sino también los ángulos de visión, aunque en ese aspecto considero que el modelo C3 también rinde muy bien. Y además recuerda que el modelo G3 tiene un mejor manejo de los reflejos de luz natural, sobre todo cuando veas contenido con escenas oscuras en una habitación que reciba iluminación artificial o natural. Pero si no te alcanza para el G3, pero si te alcanza para el C3, adelante, con el modelo OLED C3 vas a quedar más que satisfecho. Para mí, por ejemplo, la opción más inteligente sería el modelo C3, principalmente por lo ya mencionado en cuanto a diferencia de precios. Y recuerda que en el apartado gaming ambos televisores son igual de buenos, igual de completos en cuanto a tecnologías. Y que ambos televisores tienen el mismo procesador de imagen. Y recuerda que el riesgo de retención de imagen existirá en todos los televisores OLED, aunque de acuerdo a ratings.com aparentemente en los modelos LG ese riesgo bajo condiciones extremas es menor, pero no es nulo. Eso también depende, como ya te había mencionado, del tiempo que les des de uso diario durante meses, semanas, años. Y dependiendo del contenido que veas, si siempre va a haber un logo en pantalla o una imagen estática y los utilizas por 4, 5, 6 o más horas diarias durante semanas, meses o años, en ambos modelos ese riesgo va a existir y también aplica para otros televisores OLED. Pero si los vas a utilizar por 4 o menos horas diarias y en pantalla aparecerá un logo o una imagen estática, por lo menos le darás tiempo a que el ciclo de limpieza de píxeles se lleve a cabo con mayor frecuencia y así reducir aún más el riesgo de retención de imagen. O si el contenido que vas a ver siempre nunca va a aparecer un logo en pantalla ni se va a quedar una imagen estática, considero que nunca habrá riesgo de retención de imagen ni de quemado de píxeles. No siendo más, por favor déjame saber en la caja de comentarios cuál de estos dos modelos comprarías y por qué. Y si este video te ha gustado te invito a que por favor le des clic al botón like, que además te suscribas a mi canal si aún no lo haces, que si puedes adquieras una membresía del canal para que accedas a beneficios extra. Además, de esa forma me apoyarías y que actives la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido hasta la próxima y te dejo con la prueba de sonido de ambos televisores, utilizando el modo de audio cine y la tecnología Dolby Atmos en ambos modelos.